El proyecto de ley 3457 propone modificar el literal A del artículo 2 y el artículo 9 de la ley 26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. En esta sustentación por parte del presidente de la Comisión de Cultura, el congresista Ramón Huachicagua, ha señalado que cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Cultura, de Indecopi y de la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Cuál es la propuesta en estos cambios de este proyecto de ley que se va a realizar? Es de que modifica el literal A del artículo 2 de esta ley en el siguiente texto. Los editores respecto de las obras impresas, cuando el autor asuma la edición de su obra, deberá figurar como tal en la publicación y adicionalmente como editor. Este es el texto que se modifica en el literal A del artículo 2 de esta ley 26905. Asimismo, también se modifica el artículo 9 con este siguiente término. En el artículo 9, en las obras impresas, los editores están obligados a consignar en un lugar visible de la obra la frase "hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú", además del número del depósito. También están obligados a consignar el nombre del autor, la razón social y dominio legal del editor e impresor, así como el mes y año de la publicación. Estas son las modificaciones que se realizan en este proyecto de ley 3457. Asistencia cerrada. Al voto, 74 congresistas presentes al voto. Doce y 22 de la tarde, esto es una transmisión en vivo del Congreso Televisión y simultáneo también de Radio Congreso Perú. En estos momentos la representación nacional realiza la votación del proyecto de ley que propone modificar el literal A del artículo 2 y el artículo 9 de la Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. Dicha iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Cultura, el congresista Ramón Huachicagua. Y como lo hemos señalado, esta iniciativa legislativa cuenta ya con opinión favorable del Ministerio de Cultura, asimismo de Indecopi y del Banco Biblioteca Nacional del Perú. Tal como lo ha señalado en la sustentación del presidente de la Comisión de Cultura,
El congresista Kowashikawa Cerrar la votación. ha señalado que Votación conforme a cerrada. esta exposición de motivos, la iniciativa legislativa 72 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Una Ha sido aprobado en primera votación el presente ley. proyecto. ¿Más? ¿Nadie más? Primero, Julca, verde. Amado Romero, verde. Cama, verde. Sarmiento, verde. 76 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Cultura. Señor presidente, agradeciendo a los colegas congresistas, Verde, bonito, Tarola. Mañana hay una reunión de minería. Sí, solicito exoneración de segunda votación. con la misma votación, con la misma asistencia al voto de la exoneración de segunda votación. Tal como manda el reglamento, en estos momentos la representación nacional realiza la votación de esta segunda exoneración. En la primera fue aprobada con 76 votos a favor. Como que hemos señalado que esta iniciativa legislativa pretende corregir una imprecisión que tiene la vigente ley, la ley 26905, sobre la actuación y responsabilidad de los sujetos intervinientes. Nos referimos al autor, editor e impresor en el proceso de registro del depósito legal de una obra impresa ante la Biblioteca Nacional del Perú. y 27 de la tarde, esto es una transmisión en vivo de la sesión del Pleno del Congreso. En la sustentación del congresista Ramón Kowashikawa, presidente de la Comisión de Cultura, ha señalado que no resulta claro quién es en cada caso la persona natural sancionable. Por ello es que se presenta frecuentemente que el autor, editor e impresor de una obra impresa no habitual supone que van a ser uno de los otros quien Vamos a se cerrar la encargará votación. del depósito legal. Corita Salgado, Cabrera, Tejada, Andrade. También ha señalado que al aplicarse la Votación. sanción tampoco resulta claro si la multa deberá aplicarse a cada Todavía, uno de todavía, ellos no hay- o si no hay el apuro. monto de la multa será Corita Tejada. prorrateado entre los tres. Ya, cerrar la votación. Chito. 72 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Romero, verde, Andrade, verde. Wong, verde. Omonte, verde. Otárola, verde. Julca, verde. Romero, presidente. Acuña, Virgilio, verde. Cama, No lo mencionó Romero. verde. Amado Romero, ya lo mencioné. Sí. Fujimori, verde. Tan, verde. $83 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprobó la exoneración de segunda votación. Siguiente tema. Condori, Cusi, verde. De la Comisión de Trabajo, proyecto de ley 2660, se propone incorporar a los serenos en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo del periodo anual de sesiones 2013-2014, recaído en el proyecto 2660, por el que se propone incorporar a los serenos en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Tiene la palabra el congresista.
Lescano Anzieta. Hasta por 10 minutos. Señor presidente, muchas gracias. Colegas parlamentarios, es un proyecto de ley a favor de los serenos que cumplen funciones en las diferentes municipalidades del Perú, los que hacen serenazgo, los que realizan trabajos de orden público, orden interno en el país, en una coyuntura donde hemos visto que han matado 5 jóvenes, 3 jóvenes muertos, y 2 heridos. Ahora ya no asaltan empresarios, comerciantes, sino ahora están matando por una mochila o un celular a jóvenes peruanos. Y lamentablemente, señor presidente, el gobierno no ha tomado ninguna medida extraordinaria, no ha dispuesto la salida del ejército, no dispone la constitución de las rondas urbanas que serían vigilantes, que vieran y que adviertan movimientos sospechosos de delincuentes, no ha comprado el tiempo de descanso de la Policía Nacional porque hay suboficiales que están en su día de franco y no ha comprado estos servicios para tener más policías en las calles. Es decir, presidente, el gobierno está en una situación de indiferencia, mueren ya jóvenes y no pasa nada. No pasa nada, presidente. Desde el Congreso habría que hacer un llamado de atención al gobierno, al ministro del Interior. 5 jóvenes afectados por la delincuencia. Algunos han sido muertos ni siquiera para robarle un celular, sino por simplemente hostilización y en defensa de los delincuentes. Lo han matado a un joven en San Borja simplemente de manera absurda, de manera indolente, y el gobierno no hace nada, presidente. Este proyecto de ley nos da la posibilidad de decir eso. Los peruanos están muriendo y las autoridades impasibles, indiferentes, no toman ninguna medida, pudiendo tomar varias medidas para darle seguridad ciudadana a los peruanos. Los jóvenes ahora tienen miedo hasta ir a las universidades, a los institutos, los padres atemorizados. Y nosotros aquí reunidos, obviamente, por diferentes temas, pero que hay que alzar la voz de protesta en este Parlamento, porque el Parlamento también no puede estar tocando diferentes temas que son importantes, que se tienen que tocar por nuestra agenda parlamentaria, presidente, pero tiene que levantar su voz de protesta el Parlamento Nacional por la muerte de jóvenes peruanos, por la muerte de jóvenes peruanos. Y valga esta oportunidad, señor, quiero hacer un paréntesis, hacer por lo menos un minuto de silencio por la juventud peruana que está viendo afectada por la delincuencia. Yo pediría, señor, antes de ir con el dictamen, tener un minuto de silencio, señor, por los jóvenes fallecidos y heridos en nuestro país. Señores, a pedido del congresista Lescano, vamos a guardar un minuto de silencio. Nos manejan como resortitos, caracho, con estos minutos de silencio. Gracias, señores parlamentarios. Continúe, congresista Lescano, en la sustentación ahora. Presidente, gracias, presidente. Yo creo que el Parlamento tiene que ir acorde con los fenómenos, con los hechos, con las circunstancias que se están viviendo dentro de nuestras fronteras. No podemos estar hablando de otros temas, sino antes tocar estos temas que son absolutamente urgentes, señor. Llamar la atención al ministro. El ministro ya ha debido venir acá de decir qué medidas adicionales urgentes se están tomando. Nada, nadie dice nada. Bueno, el Parlamento está reunido, hay que decir algo, señor. Medidas absurdas, insuficientes que se han tomado y no pasa nada y siguen los asesinatos, ahora jóvenes, señor. Entonces, el tema que voy a tocar tiene que ver con la violencia, señor presidente, porque, como explicaba, hay serenos en las municipalidades que cumplen funciones y que se enfrentan también a la delincuencia. Ayudan a poner orden en el Perú, hacen esfuerzos
mal que bien, con recursos o sin recursos, incluso apoyados por miembros de la Policía Nacional, pero a veces quedan heridos, también los matan, pierden a su familia, no tienen plata para poder atender sus necesidades de salud porque también tienen sueldos miserables, 850 sueldo mínimo vital, o 1.000 soles o 1.200 que no sirve para nada, pero están en las calles poniendo el pecho para enfrentar a los delincuentes que ya no tienen ni miedo, no tienen temor para agarrar una pistola y aniquilar a una persona indefensa. Ahora están haciendo con los jóvenes, mañana capaz van a hacer hasta con los niños. Y no se puede, señor presidente. Por eso, en esta posibilidad traigo este tema que voy a explicar a continuación, no sin antes darle una interrupción a la congresista Luisa Cuculiza. Congresista Cuculiza, tiene usted la interrupción de 1 minuto. Gracias, Lejano. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer una pregunta al Pleno. El otro día mataron a una chiquita de 15 años a otra niña de 14 años, de un disparo en la cabeza. La niña está, por supuesto, en un centro de reclusión para menores. Yo me pregunto la responsabilidad de los padres. ¿No se ha visto en ninguna ley? ¿En ninguna que yo sepa? Y si alguien me puede corregir, le agradecería. La responsabilidad de los padres en actitudes tan nefastas de los hijos. No puede ser posible que un padre y una madre tengan una niña que maneja un arma y que esta niña sea una delincuente. Como tal hay que tratarla. Porque desgraciadamente pues son inimputables los menores de edad en este país. Ya deben ser sentenciados. Porque 14, 15 años, pero están trabajando y están haciendo crímenes como si fueran adultos. Esto se va a terminar cuando el padre y la madre sean responsables de sus hijos y cuando se sancionen de verdad a estos muchachos de 14, 15 años como personas adultas. Porque bien saben que tener un arma en la mano es matar. Gracias. Continúe, presidente de la comisión, vicepresidente. Presidente, decía que esta propuesta legislativa de la Comisión de Trabajo tiene que ver con el orden interno del país y con los serenos, con el serenazgo de los municipios. Todas las actividades riesgosas o peligrosas que se realizan, señor presidente, establecidos en un decreto supremo que ya está vigente hace años, tiene que tener un seguro llamado seguro complementario de trabajo de riesgo, que les da servicio de salud cuando son heridos de alguna forma por las circunstancias, por el riesgo, por el peligro de las funciones o de las actividades, y les dan incluso pensiones de invalidez y otros beneficios. Eso está establecido incluso en la ley 26790. La propuesta del señor que esto no tiene beneficio, en este seguro no tiene beneficio los miembros del serenazgo de las municipalidades. Y nosotros proponemos que se les incluya en estos beneficios del llamado seguro complementario de trabajo de riesgo, repito, ya regulado en la ley 26790. Eso va a permitir, señor, que los serenos actúen con mayor eficacia, más tranquilos, sabiendo que tienen un seguro, que pueden enfrentar a los delincuentes apoyando a la policía, apoyando a la gente del resguardo o del serenazgo privado, porque tenemos en los bancos, en las instituciones privadas, en los mercados, tenemos seguridad privada, pero también tenemos seguridad estatal a través de los municipios. Entonces ellos pueden, señor, ayudar a frenar un poco la ola de delincuencia que está sufriendo el Perú en estos últimos días y que creo que el Congreso debe tomar medidas concretas que no está tomando el gobierno. Y desde acá un llamado de atención. Por eso es importante este dictamen, colegas, porque se le da al serenazgo, a los miembros del serenazgo de los municipios, la posibilidad de tener un seguro por la actividad riesgosa que tienen. Tienen que enfrentarse a los delincuentes, se tienen que enfrentar a los conductores irresponsables, varios inspectores, incluso esto debía ser para los inspectores municipales, no solamente para los serenos, para los inspectores municipales que los han atropellado, conductores ya con filo delincuencial que les han metido el carro para no ver detenido la movilidad, el vehículo. Bueno, los han atropellado, los han herido. Ellos también, señor, podrían ser beneficiados no solamente los serenos, sino los inspectores municipales que cumplen funciones en las calles
en el área de tránsito, porque ellos tienen también una actividad riesgosa. Están entre los carros. Usted vaya a ver nomás en la avenida Bancay, ¿dónde están los inspectores? Con los carros que les pasan por la izquierda y la derecha. ¿Eso no es una actividad riesgosa? Claro que es una actividad riesgosa. Y si no se opone la congresista María del Pilar Cordero Yontay, que es la autora del proyecto, se puede incluir también a los inspectores municipales que cumplen funciones de control de tránsito junto con los miembros del Serenazgo. Esa es la propuesta que traemos, señor presidente, muy sencilla, pero creo que significativa el día de hoy por la ola de violencia que está sufriendo nuestro país. Pongo a consideración del Pleno y ojalá que sea aprobada de manera unánime. Muchas gracias, señor Johnny Lescano. Antes de iniciar el debate, quiero informar a los señores congresistas que a las 2 de la tarde se suspenderá la sesión por 1 hora para refrigerio, solamente 1 hora porque hemos empezado un tanto tarde el día de hoy. Concluida la sustentación, se inicia el debate. Tiene la palabra la congresista Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas congresistas, la lucha contra la delincuencia organizada, el sicariato, el raqueteo y extorsiones que ha generado la inseguridad que todos sufrimos el día a día. Tenemos en los municipios distritales y provinciales y de todo el Perú, a través de sus cuerpos de serenazgo, a uno de los principales ejecutores políticos contra la inseguridad. Hoy en día, los serenos municipales no cuentan con una ley adecuada a los momentos actuales, pero tampoco con un régimen laboral o de protección para la labor extremadamente peligrosa que desarrollan día a día. Muchas veces vemos por la televisión cómo son agredidos e incluso resultan heridos por arriesgar sus vidas trabajando por el orden de la ciudadanía. Lo más preocupante es que la gran mayoría, si sufren alguna discapacidad física por trabajo, son excluidos de sus trabajos y abandonados en el más completo abandono, sin ningún seguro de salud o asistencia que pueda velar por ellos, siendo una carga para la familia. Actualmente existen más de 25.000 serenos a nivel nacional. Como sabemos, cada municipio se encarga de financiar este servicio con el pago de sus árbitros y servicios públicos, contratándolos a través de casi muchas veces sin seguro de salud o contrata de seguros que no cubren eventualidades de alto riesgo que se pagan de sus mismos sueldos. Mi propuesta legislativa propone incorporar a los serenos al seguro complementario de trabajo de riesgo con la finalidad de beneficiar a estos 25.000 serenos a nivel nacional con una verdadera cobertura de salud. Continúe. Gracias, presidente. Farmacología hospitalaria y quirúrgica sin ningún límite de cobertura y que realmente ellos puedan tener al 100% una cobertura para su salud. El seguro complementario de trabajo de riesgo es un seguro creado por el Estado mediante la Ley 26790, Ley de Modernización en la Seguridad Social en Salud, reglamentado por el Decreto Supremo 0398, otorga prestaciones de salud y económicas por accidentes de trabajo. Actualmente las actividades de riesgo como minería, pesquería, construcción civil y otros cuentan con el mismo seguro complementario de trabajo de riesgo, el mismo que cubre la siniestralidad originada en cumplimiento de las funciones laborales para los casos de fatalidad, supervivencia o de incapacidades parciales, totales, permanentes o no, permitiendo además la atención médica cuando sea pertinente a través de salud o empresas prestadoras de salud. Colegas congresistas, los serenos que vigilan y cuidan nuestras calles en todo el país tendría también otros beneficios como la rehabilitación y readaptación laboral, prótesis,
aparatos ortopédicos, prestaciones por invalidez y sobrevivencia, además de gastos de sepelio. Hoy más que nunca, estos valerosos hombres necesitan de nuestro apoyo. Es por ello que solicito al Pleno de la Representación Nacional la aprobación y apoyo en este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias. Congresista Carrillo tiene el uso de la palabra. Señor presidente, en primer lugar, para saludar esta iniciativa de la congresista Cordero Montay. Y cómo no, sería necio no entender la necesidad de incorporar a los serenos en el seguro complementario de trabajo de riesgo, señor presidente, pero es necesario hacer algunas aclaraciones, sobre todo a la intervención del señor presidente de la comisión, porque todos estaremos de acuerdo con determinar este seguro para los serenos, cómo no, es un trabajo de riesgo, cómo no, pero no hay datos que nos precisen, por ejemplo, los niveles de siniestralidad. ¿Cuántos serenos han sido afectados por el proceso de violencia último? ¿Son ellos los más afectados? ¿O es la población que está desguarnecida? ¿Cuántos de ellos han aparecido, por ejemplo, en los medios de comunicación? Y que yo sepa, en los últimos 5 años, lo que tenemos son noticias más bien de abusos cometidos por los serenos. Por eso sería bueno que el señor presidente, así como nos ha dicho en tono más o menos altanero, que el responsable de todo esto es el gobierno, que no hace nada por apoyar a los serenos, cuando en realidad lo que debiéramos proponer es que todos nosotros entendamos que los serenos tienen que estar involucrados en el sistema de seguridad para el país. Y hoy día todavía estamos separados. Hoy mismo, entre los grupos políticos, no se ponen de acuerdo para el sistema de seguridad. Ninguno de ellos ha propuesto, señor presidente, cómo es que participan los serenos. Lo que hemos visto en los últimos días es que los serenos se pegan unos y otros. Ahí no ven ustedes lo que está pasando entre los serenos, por ejemplo, de Magdalena y San Isidro. ¿Nos protegen a todos nosotros o protegen los intereses de cada uno de sus? Continúe. Entonces, estando de acuerdo con la profunda necesidad de incorporar a todas las personas que cumplen acciones de riesgo en este seguro complementario, sí, en el fondo, sí creemos, pero necesitamos más información, más datos. Repito nuevamente, la siniestralidad, porque no vaya a ser que estamos favoreciendo un asunto que es de mero interés, por ejemplo, de los alcaldes, porque finalmente, ¿quiénes están en los serenazgos? Personas que han apoyado candidaturas diversas de los señores alcaldes. Y entonces, claro, vamos a estar de acuerdo porque finalmente el encargado de pagar, de registrar esto, es el propio municipio. El ente patronal es el municipio, no es necesariamente el gobierno. Por eso es un poco abusivo cuando se achaca al gobierno no haberse preocupado también del serenazgo, señor presidente. Estamos de acuerdo en el fondo, pero creo que este proyecto necesita alguna información mayor, porque el Parlamento tiene que también tener alguna disposición. No sabemos exactamente cuántos serenos son por ejemplo. Un minuto para concluir, congresista. ¿A cuántas personas afecta esta iniciativa? ¿Cuántos hay en el país? ¿O es solamente para los municipios que están en la circunscripción de Lima o es para todo el país? En fin, ¿a cuántos afecta? ¿Qué volumen de recursos se van a manejar para atender estas necesidades, señor presidente? Gracias, congresista Nayap. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo a toda la representación nacional. Señor presidente, es paradójico que al personal del serenazgo, que cumple una labor tan importante de protegernos, los tengamos desprotegidos.
porque nadie duda que el personal del Serenazgo en sus funciones pone en peligro su vida, arriesga su propia vida para el bienestar de la sociedad. No obstante, hasta este momento le hemos estado dando las espaldas, por lo cual yo aplaudo esta iniciativa de la congresista Cordero para que esta propuesta sea aprobada, porque es una norma que permite incorporar a los serenos en el seguro complementario de trabajo de riesgo y poder otorgarle protección. No podemos darle la espalda a 25,000 trabajadores que de día y de noche están trabajando a favor de nuestra sociedad. Señor presidente, el seguro complementario de trabajo de riesgo le permite al sereno tener los derechos de prestación de salud, prestación económica, indemnización de invalidez, pensión de sobrevivencia, gastos de sepelio y muchos otros beneficios. Ya es hora que nosotros podamos hacer algo en bien de este gremio y por eso yo solicito a la representación nacional que de manera unánime podamos aprobar este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Nayab. Congresista Bengolea, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En general, para aplaudir el proyecto, pero creo que hay que hacer alguna precisión probablemente para mejorarlo. Lo primero, me llama la atención, presidente, viendo el dictamen, no encontrar ninguna opinión solicitada a los gobiernos locales, que son quienes conocen directamente el problema y quienes eventualmente podrían de repente incrementar los arbitrios para poder cubrir el costo que esto va a determinar. Me extraña no haber pedido la opinión del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo, que son los entes del Ejecutivo que van a tener que administrar estos seguros, de manera tal que simplemente muestro mi extrañeza ante esa falta de opinión. Pero sí quería, presidente, me pido interrupción a la congresista Alcorta antes de hacer la sugerencia, si usted lo permite, presidente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La pregunta del congresista Bengolea tiene mucha razón, porque creo que en la mayoría de los municipios el servicio es tercerizado. Es una empresa que se contrata para que dé los servicios al serenazgo. Si no, la planilla debe ser enorme. Tienen que tener seguro, claro que tienen que tener seguro porque están expuestos las 24 horas del día, pero por supuesto que sí. Pero hay que ver cómo se maneja esto, porque no conozco a la municipalidad que tenga serenazgo propio que le pague planilla directamente el municipio. Eso sería dentro de los servicios de lo que es seguridad. Pero en la mayoría, en el 99.9, el servicio es tercerizado. Hay una empresa que le da el servicio a ellos. La empresa le paga a cada sereno y la empresa cobra no sé si cómo se le llama, un porcentaje al pago personal de cada uno de ellos. Gracias. Continúe, congresista Bengolea. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Eso era para mostrar mi extrañeza nada más, pero lo otro que quisiera pedir al presidente de la comisión, si usted me lo permite, presidente, quisiera hacerle una precisión o hacerle una solicitud en todo caso. Tenemos un problema, presidente, con la normativa expresa de la Ley de Seguridad Social en Salud. La Ley de Seguridad Social, presidente, en su artículo 19, señala que las personas que van a recibir este seguro complementario de trabajo de riesgo deben ser incorporadas mediante decreto supremo, es decir, le da al Poder Ejecutivo la potestad de determinar quiénes son los beneficiarios y quiénes no. Acá estaríamos haciéndolo vía ley, yendo en contra de otra ley. Esto sería lo mismo que con los aranceles, por ejemplo. Los aranceles se determinan por decreto supremo. No es el Congreso de la República que da una ley de aranceles sobre quiénes deben beneficiarse. Esto sería lo mismo. Entonces yo le sugiero al presidente de la comisión incorporar una disposición complementaria tercera a lo que se va a aprobar para precisamente hacer la modificación del artículo 19 de la ley 2660, que es precisamente la 26790, que es la ley de seguridad social. En el siguiente extremo, dice actualmente la ley que esta lista de personas que se van a beneficiar será determinada mediante decreto supremo. Lo que yo le solicito es la incorporación de la siguiente frase: será determinada mediante decreto supremo o norma con rango de ley. Continúe, congresista. De manera tal que esta ley sea efectiva y no se contraponga a otra ley de la República. Se la voy a alcanzar por escrito, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Bengolea. No habiendo más congresistas pedido el uso de la palabra, tiene la palabra el señor secretario de la comisión.
Señor presidente, muchas gracias la participación de los colegas. Comenzaré por la última propuesta del congresista Bengolea, siendo una cuestión de forma de que las actividades riesgosas y peligrosas para las cuales se tenga que establecer un seguro complementario de riesgo se haga por decreto supremo, se señalen por decreto supremo o por ley, obviamente recogemos. Quien puede lo menos, quien puede lo más puede lo menos, de tal manera que por ley también podríamos establecer qué actividades riesgosas o peligrosas tienen que contar con un seguro complementario de riesgo. Nosotros acogemos como una tercera disposición complementaria la propuesta del congresista Bengolea. Ahora, señor presidente, el seguro complementario de riesgo se da por la actividad misma, no se da por el número de muertos o heridos. Per se, si una actividad es peligrosa o riesgosa, tiene que tener su seguro complementario de riesgo. Nadie va a decir que los señores que trabajan en el serenazgo no están cumpliendo una actividad de riesgo. Claro, porque en ocasiones se enfrentan con la delincuencia. Obviamente hay críticas también, porque incurren en excesos contra los comerciantes informales, por ejemplo, que les arrasan con las cosas de manera abusiva. Claro, eso no se tiene que producir, pero que se tienen que enfrentar con la delincuencia, obviamente. Están en horas de la madrugada, están haciendo rondas en la madrugada, a veces con el apoyo de la Policía Nacional, tienen una actividad riesgosa. De tal manera que un seguro tiene que responder a esa actividad. No vamos a esperar que hayan 20, 30, 50 mil muertos para que recién opere el seguro. Se tiene que ver que la actividad en verdad sea riesgosa para que comience a operar o crear el seguro. De esa manera, señor, contesto la inquietud del congresista Carrillo, del congresista Hugo Carrillo, que no necesariamente tiene que haber afectados, sino que se demuestre que la actividad es riesgosa. En segundo lugar, es cierto que algunos miembros del serenazgo son trabajadores de empresas privadas. Bueno, el que ha contratado ese trabajador va a pagar el seguro complementario de riesgo. Y si está en la planilla de la municipalidad, es la municipalidad la que va a pagar el seguro complementario de riesgo. Tengo las opiniones, señor presidente, del municipio de Lima y es una opinión favorable. Tenemos la opinión del Ministerio de Trabajo, es una opinión favorable. Opiniones que llegaron después de aprobado el dictamen en la Comisión de Trabajo. De una manera tal que, señor presidente, yo pediría que el señor relator dé lectura al texto final que hemos terminado para que pueda aprobarse por este pleno, ojalá que sea por unanimidad la aprobación de esta ley que da mayor posibilidad a que quienes están enfrentando la delincuencia en las calles pudieran tener un seguro que pueda cubrir sus actividades, señor. Por eso pido el apoyo de la representación nacional, no sin antes que el señor relator pueda dar lectura al texto final y a esta disposición complementaria tercera que vamos a incluir en el texto, señor, que vamos a alcanzar a relatoría. Gracias, señor presidente. Vamos marcando asistencia para votar mientras esperamos el texto que se va a leer. Congresista Salgado quiere hacer uso de la palabra para hacer una solicitud al Pleno. Presidente, acabo de tener la noticia de que ha fallecido el doctor Carlos García, ex primer vicepresidente de la República en los años 90 y parlamentario también en ese periodo. Yo les rogaría, en memoria de quien ha sido un colega nuestro, un minuto de silencio. Solicitamos entonces ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el ex colega García, ex vicepresidente de la República. Gracias, señores parlamentarios. Brevemente, congresista Cuculiza.
Gracias, presidente. Así como lo ha dicho el congresista Lescano, yo creo que todos nosotros estamos en la obligación de proteger a los serenos del país. Son muchachos que ponen en riesgo su vida en accidentes, en atropellos y en ataques. Yo tenía la oportunidad de dirigir serenazgo por 3 veces consecutivas en San Borja y el municipio se hacía cargo de todo lo que a ellos les pasaba, pero no todos los municipios son iguales. No tienen seguro y esta gente está en el aire. Y muchas veces quedan impedidos físicos, que nadie los reconoce, porque a la corta o a la larga tienen que costear todo su tratamiento. Yo creo que es necesario que esta ley sea positiva para una vez más decirle a los serenos del país el agradecimiento que tenemos con ellos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Aun cuando el debate ya concluyó, apreciamos sus palabras. Seguimos marcando asistencia para votar. Bien, en estos momentos la representación nacional realiza el registro de asistencia. El vicepresidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Johnny Lescano, sustentó el proyecto de ley 2660, en el que propone incorporar a los serenos en el seguro complementario de trabajo. Brevemente, congresista Díaz Dios, mientras... Congresista Lescano. Una cuestión de forma, señor presidente, en este tema estamos acumulando el proyecto de ley 5275-2015 para que pueda también incluirse en la aprobación. Gracias, congresista Lescano.